Un 12 de mayo de 1977 nacía en Teherán Mariam Mirzakhani, una matemática cuyas aportaciones en el estudio de los espacios móduli de las superficies de Riemann le llevaron a obtener la medalla Fields. Desde 2019, cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de las Mujeres en Matemáticas. Este día tiene como objetivo celebrar a mujeres matemáticas de todo el mundo y celebrar sus vidas y logros, además de fomentar un ambiente de trabajo abierto, acogedor e inclusivo para todas las personas que se dedican a esto de las matemáticas. Desde la División Educativa de Casio queremos celebrar este día rindiendo homenaje a 4 matemáticas catalanas que desde hoy se suman a la iniciativa Women Do Science. Ya sabéis, los retratos de científicas en las tapas de nuestras calculadoras escolares para dar referentes femeninos a estudiantes y docentes, rompiendo estereotipos de género en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. De hecho, Mariam Mirzakhani, que nos dejó demasiado joven en 2017, forma parte de esta constelación de maravillosas mujeres que están ilustradas en las calculadoras, en su caso por la artista aragonesa Gemma Rupérez. En el capítulo de hoy conoceremos a las 4 nuevas matemáticas y las 4 artistas que las representan. Vale, bueno, ¿y quiénes son? Os preguntaréis. Pues seguid escuchando después de la sintonía y lo descubriréis. Ahora sí, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo Casio Podcast. Hoy queremos compartir las entrevistas que nuestra compañera Belén Gordo, de la División Educativa de Casio, ha hecho a 3 de las 4 nuevas matemáticas representadas en las calculadoras. Investigadoras y docentes a las que estamos súper agradecidos por haberse prestado a participar, tanto en este podcast como en la iniciativa de las calculadoras ilustradas. Antes de dar paso a la primera entrevista, queremos presentaros a Griselda Pascual y Xufré, que ha sido representada por la maravillosa artista catalana dibujante de cómic Míriam Rivera. La conocéis por sus biomics. Griselda fue una matemática, investigadora y docente que trabajó por la renovación de la didáctica de las matemáticas. De hecho, a comienzos de la década de los 60 participó en la reforma de la enseñanza de secundaria introduciendo la matemática moderna y tomó parte activa en la elaboración de las pruebas Canguro, dirigidas al alumnado de secundaria. Griselda nos dejó en 2001, pero su legado es inmenso. De hecho, fue la maestra de nuestra primera invitada. ¿Y quién es nuestra primera invitada de hoy? Pues ni más ni menos que Pilar Bayer Isant. Nació en Barcelona en 1946, fijaos, el mismo año en que se fundó Casio. Qué curioso, qué casualidad. Pues Pilar es algebrista, especializada en teoría de números, es docente y es investigadora. Se trata de una de las más destacadas matemáticas en el campo de investigación y de la docencia. Fundó el Seminario de Teoría de Números de Barcelona. Es una referente mundial en la materia. Ha publicado numerosos artículos de investigación, es autora de 19 libros y monografías, toca el piano, es pianista. Y entre sus numerosos reconocimientos destacamos que en 2004 fue nombrada Emineder Professorin por la Universidad de Georg August de Göttingen, en Alemania, y en 2022 recibió la medalla de la Resme de la Real Sociedad de Matemática Española. ¿Y quién retrata a Pilar Bayer? Pues la artista visual Laufer, que ha sabido captar totalmente la esencia de esta maravillosa matemática. Procedemos a escuchar la entrevista que le ha hecho Belén a Pilar Bayer Isant. ¿Tú soñabas más con ser profesora o con ser investigadora? Mira, yo con la edad que tengo, cuando yo era adolescente, es que la investigación ni se nombraba. O sea, esto, el afán investigador nos llegó y más a España, muchos años después. Es decir, en aquella época, sobre todo las niñas, las que teníamos más afición al estudio, pues como mucho se pensaba en llegar a ser profesora de instituto y nada más. Si es que no habíamos visto más en ciencias, ni profesoras en la universidad o algún caso aislado, pero es que ni siquiera tuve una profesora en la universidad, en toda la carrera universitaria. Es decir, yo no podía soñar con ser investigadora, con ser una cosa que no sabía ni que existía, ¿no? Sí que me gustaría preguntarte por Griselda Pascual y Sufré, que fue tu profesora y luego tu compañera, ¿no? En el doctorado. ¿Qué recuerdas más de Sí. ella? Mira, es importantísimo. ¿Por qué?
¿Sabes qué pasa? Cuando las cosas las tenemos muy a mano, las dejamos de valorar. Y hay un día que tiene que pasar algo para decir, ostras, mira todo lo que me ha hecho esta persona y yo lo he dado siempre por descontado, ¿no? Eh, un día una amiga mía me dijo, ¿tú te has dado nunca cuenta de lo que ha hecho tu madre por ti? Digo, ay, pues no, la verdad, pues mi mamá no es lo que toca hacer. Pues bueno, Griselda Pascual, para empezar, la tuve de profesora de matemáticas en el instituto durante 7 años. Empezábamos el bachillerato con 11 años y lo acabábamos con 17 en el preuniversitario. El bachillerato elemental de 11 a 14, bachillerato superior 15 a 16, preuniversitario 17. Entro en la universidad y ella era una de las 2 personas que daba clases prácticas en la universidad, pero nunca coincidí con ella en ninguna asignatura, que visto a posteriori, pienso, era lo suficientemente inteligente para nunca haber querido dar clases en un grupo en el que me tuviera a mí de alumna, ¿sabes? O sea, yo creo que pensó que se espabile, ¿no? Entonces, cuando hacía cuarto, Griselda Pascual me dijo, bueno, Pilar, ¿tú quieres continuar estudiando matemáticas? Digo, ay, sí, hay cosas que me gustan mucho. Dice, ¿quieres estudiar teoría de números? Digo, oh, teoría de números. Piensa que es mi especialidad, ¿eh? Una asignatura con este nombre tan feo, porque me sonaba feísimo eso de teoría de números. Digo, ¿hay teoría de números? Digo, no, no, no. Dice, pues, ¿qué te gusta a ti? Yo estaba en cuarto, ¿eh? Estaba en cuarto. Digo, a mí me gusta la geometría diferencial. En aquella época las matemáticas tenían 5 años. Digo, a mí me gusta la geometría diferencial. Dice, la teoría de números no. Digo, ay, digo, es que con este nombre no sé ni lo que es. Fíjate tú, en 4 años de matemáticas ya llevaba. Pero me matriculé en teoría de números porque Griselda me dijo, pues es muy interesante. Yo me matriculé, era un año de huelgas, de no sé cuántos, de no sé quintos, dimos muy poquita cosa. Yo pensé, ¿pero qué es esta asignatura? Y en verano cogí un libro que tenía 400 páginas de teoría de números y me lo estudié todo y dije, Dios, pero qué cosa más hermosa, qué cosa más bonita. O sea, fíjate tú, no solamente el bachillerato, sino que me dice, ojo con la teoría de números, ¿eh? Y después me he dado cuenta de que es una especialidad preciosa. ¿Qué pasa? Que tiene un nombre horrible. ¿Por qué? Porque en un momento dado le cambiaron el nombre. La teoría de números, y ahora te gustará más, es la aritmética. Y tiene unas profundidades y te da una visión de por qué ocurren las cosas dentro de las matemáticas, independientemente del sentido físico que puedan tener. Y bueno, desde que Griselda me dijo, ¿no te gustaría estudiar teoría de números? Hasta hoy, en la edición 37 del Seminario de Teoría de Números de Barcelona, con bueno, una población internacional y con muchos alumnos. En toda mi vida, a mí me ha pasado muchas veces estar ante encrucijadas. Yo soy una persona que lo que no me gusta ya ni lo toco, pero lo que me gusta me dedico muy intensamente a ello. Entonces, esto me crea muchas encrucijadas, ¿no? Es decir, ¿ahora qué hago? Porque me gusta esto y también me gusta lo otro. Entonces, siempre que estaba en encrucijada, yo iba a Griselda. Decía, Griselda, mira, tengo esta situación, ¿qué hago? Y ella siempre me orientaba y es decir, que le hacía caso. O sea que fue una guía extraordinaria. Y cuando empezamos a trabajar en la universidad y en el seminario, los primeros años tan difíciles, pues ella siempre guiándome. O en el momento en que me sale la posibilidad, después de la tesis doctoral, yo estaba preparando posiciones para Canarias, y me salió la oportunidad de trabajar en una universidad alemana. Pues fui a Griselda y dije, Griselda, estoy preparando las oposiciones para Canarias, pero tengo la posibilidad de que me contraten en una universidad alemana. ¿Qué hago? Y Griselda, pues no te lo vas a pensar esto, ¿eh? Digo, hombre, claro que me lo voy a pensar, con el miedo que me da. No, no, tú, Alemania, Alemania, ya tendrás tiempo de tener plazas aquí y tal. Y siempre así. Hasta que al final, pobrecita, pues falleció, pero ha sido un puntal en mi vida porque era una persona que nos llevábamos 20 años, pero era muy moderna, mucho más que yo incluso, ¿eh? O Ujú. sea, que siempre me orientó en el sentido que se tomarían las decisiones hoy en día, no en el sentido en que las tomábamos en aquella época. Cuando te fuiste a Alemania, me imagino que también es otra manera de enfocar los estudios, los proyectos matemáticos, bueno, incluso la vida, por supuesto que también, ¿no? Pero es un poco un punto de inflexión en la carrera profesional y bueno, y también me imagino que Totalmente, en la personal. totalmente, totalmente.
Totalmente. Yo había hecho ya la tesis doctoral aquí, que la hicimos juntas. O sea, fuimos doctoras el mismo día, llevándonos 20 años. Pero cuando me voy a Alemania, es que era la única mujer en la universidad, ¿eh? Bueno, estaban las secretarias, pero como matemáticas no había ni siquiera ayudantes. Era todo, todo, todo profesores y yo la única. Yo pensaba, madre mía, mujer y española, o sea, hecha para adelante. Pero fíjate en las matemáticas y me gustaba muchísimo. Y entonces fue un cambio radical. ¿Por qué? Pasé de un país que no se dedicaba a la investigación a otro país en que tenía una investigación, una tradición investigadora de 200 años. O sea, y entonces veía yo cómo se hacían las matemáticas por primera vez. Digamos que hasta este momento yo había estudiado matemáticas y a partir de aquel momento vi cómo se hacían las matemáticas. Fíjate si es importante. Las matemáticas se hacen con mucha imaginación y mucho trabajo, son las dos cosas. Y al principio nadie se cree dotado para hacer matemáticas, aunque te gusten mucho, ¿eh? Para hacerlas, dice yo, oh, no, yo no puedo, yo no, claro que puedes. Piensas una cosa y al día siguiente, de todo lo que has pensado, puedes aprovechar un trozo, al día siguiente otro trozo. Y esto a la larga va convergiendo, convergiendo. Si el problema es interesante, pues al cabo de 2 o 3 años tú llegas a entender algo. Pero esto, si no lo ves en vivo con la gente que lo hace, pues tú piensas que eres bueno, que no estás dotada. O sea, aquí la gente siempre quiere ir a prisa. No, hay que trabajar, entonces da su fruto. Y luego da su fruto ya de manera natural. Ya es un entrenamiento y ya sabes que este problema, si lo atacas, te va a salir, pero no mañana, ¿eh? Y Pilar, la investigación que tú haces o que te gusta más hacer es a nivel individual de yo frente a esta cuestión, a este problema, o investigación en equipo. Mira, en Alemania también aprendí que cuando tú trabajas un problema no debes estar nunca solo, porque si tú haces un trabajo intelectual y este trabajo intelectual no lo ventilas, te lo quedas para ti, este trabajo no va a avanzar, porque tú misma no te acuerdas exactamente un matiz que viste hace 2 semanas. Sin embargo, tú tienes una idea, la verbalizas, la explicas a otra persona, la otra persona te contesta y hay un feedback y eso hace que avance. En el campo que yo me dedico, 2, 3 personas es ideal. Para atacar un problema, 2, 3 personas, pero tú siempre has de ventilar tu idea, porque es que si no se pierde, se malogra. ¿Cómo se enseña a amar las matemáticas a los estudiantes? ¿Hay alguna manera de acercarlas un poco más a los más pequeños, ¿no? y a los jóvenes, Pilar? Siempre has de poner un problema por delante. Siempre, nunca una técnica, porque es que la técnica es un aburrimiento. O sea, ¿para qué me enseña esto? O sea, tú plantea un problema que esté al alcance del niño, del adolescente, del estudiante, del doctorando. Siempre un problema que él lo tenga aquí, cerca. Y entonces le preguntas, ¿esto tú cómo lo harías? Y el chavalín se pone a pensar y entonces empieza con esto. Ay, pues mira, esto está muy bien, no se me había ocurrido, le dices tú. ¿Sabes? Y es esto que ellos vayan resolviendo su propio problema. Mira, te voy a poner un ejemplo que a mí me impresionó yo misma siendo profesora. Estaba dando un curso, era en estudiantes de segundo de carrera, de matemáticas. Y dije, bueno, ¿quién sabe hacer una raíz cuadrada? Nadie. Nadie sabía sacar la raíz cuadrada. Digo, bueno, pues os voy a hacer lo siguiente. Os voy a explicar el binomio de Newton y ahora vosotros deducid cómo se puede calcular una raíz cuadrada. Yo no os lo digo, vosotros lo deducís y lo pensáis para la semana que viene. Voy a clase la semana que viene y os ponéis de 2 en 2. Y lo pensáis, os ponéis de 2. La semana que viene pasaban de 2 en 2, cada uno con un algoritmo distinto, todos calculando las raíces cuadradas. Lo habían visto ellos cómo se tenía que hacer. Y les digo, pues muy bien, ahora la raíz cúbica. ¿Qué? ¿Qué? Sí, os explico el binomio de Newton, pero con el exponente 3, y ahora pensad vosotros cómo sacaríais la raíz cúbica. Se fueron a su casa y los que lo sacaron, tú sabes el orgullo que tenían de ver que ellos eran capaces de crear el algoritmo.
Pues ahora yo le diría, imaginemos que tenemos un niño de 12 años o de 11 años que sabe sumar, restar y multiplicar. Pues ponle delante de un problema en que necesite hacer una división. Que lo necesite, porque tiene que repartir no sé qué, no sé cuántos. Y le dices, oye, ¿a cuánto tocan a cada uno? Que no sepa dividir ni haya visto nunca una división. Y dices, ¿tú esto cómo lo harías? Y vas pensando y vas hablando, te llevará 2 o 3 horas, pero el niño se sacará el algoritmo de división. Se lo sacará él. En cambio, tú vas y dices, dividir se hace así. No sabe lo que significa dividir y no sabe por qué tú haces aquellas cosas tan raras. Entonces, así con todas las matemáticas. O sea, tú pon un problema delante de la capacidad del alumno, y échale tiempo y discusión. Y así, esto, 2 cosas, no se le olvidarán la vida, lo habrá descubierto por su cuenta y le va a entusiasmar. Y después, al cabo de 4 o 5 meses, dile que aquello eran matemáticas y dirá, ay, eso con lo que me gusta. Pero claro, si vamos al revés, totalmente al revés, que damos unas herramientas para un problema que no tienes y además a receta y no se entiende nada, no. Las matemáticas cada cual las tiene que encontrar, pero cada cual, ¿eh? Por fácil que sea el problema. ¿Qué te pasa? Que cuando estás ya en determinados niveles dices, ostras, me he tirado una semana haciendo esto y resulta que ya se sabía, pero es la manera de aprendértelo. O sea, la manera de enseñar, de enseñar matemáticas es procurando que el otro las haga, no mostrándole que tú sabes mucho, porque esto no sirve para nada. Ahora, Pilar, a nivel personal, ¿qué es, yo sé, qué cosas te están haciendo así feliz en el día a día? Como que estoy jubilada, me hace feliz el tener trabajo constantemente, pero en una cantidad que puedo asumir. O sea, al final, ya de los últimos años, pues aquello que dices, tengo más trabajo del que puedo hacer, ¿no? Y eso me ponía un poco nerviosa. Pero hoy en día estoy en una situación privilegiada, porque me van pidiendo colaboraciones distintas y muy interesantes, y las puedo hacer de manera creativa. Otra cosa que me hace muy feliz es este regalo que me ha hecho mi hijo, que tengo un nieto de 2 años y 2 meses. Octubre, noviembre, diciembre, enero, no, 2 años y 4 meses ya, 4 meses. Que es de estos que disfruta aprendiendo a hacer cosas. Cuando él ve que hay algo nuevo que pueda aprender, disfruta. Y claro, esto a mí me hace muy feliz, porque es un niño que reacciona siempre, siempre a estas cosas. Es muy bonito. Esto me hace feliz. El otro día entrábamos en casa y en nuestro rellano las puertas están con letras. Y estuvo muy contento porque reconoció que en mi puerta había la letra G. Y dijo, G. O sea, digo, fíjate, un niño que se alegra de reconocer una letra, ¿no? Pues ya imagínate. Y ya sabe contar hasta 4 y bueno, eso ya para mí es el sumum de la teoría de números. Que con 2 años ya, o sea, Y tanto que sí, es que tiene 2 años. tiene 2 años, exactamente. Y además cuenta 1, 2, 3 y 4 con el concepto de número. Es muy bonito, muy bonito. Esto es un regalo porque yo ni pensarlo, porque lo último que te esperas después de enseñar matemáticas toda la vida es que te vas a emocionar viendo a un niño que cuenta hasta 4. Pero bueno. Un abrazo muy grande, Pilar. Gracias de corazón. Igualmente. Adiós, Belén. Muchas gracias, Pilar, Belén. Qué interesante. La verdad es que hemos aprendido mucho y yo personalmente me quedo con eso de que siempre has de poner el problema por delante, no la técnica, ¿no? Para enseñar matemáticas. Ese problema contextualizado, un ejemplo cercano y cotidiano para que el aprendizaje de las matemáticas sea natural. Interesantísima entrevista. Pues prosigamos. ¿Queréis conocer a la próxima matemática que estará representada en las calculadoras? Pues conozcamos a María Bras y Amorós. Nacida en Barcelona en 1976, es doctora en matemáticas por la Universitat Politécnica de Cataluña. Actualmente trabaja en la teoría de códigos correctores de errores y en los semigrupos numéricos, un campo
donde se combina el álgebra con la combinatoria. Es investigadora responsable de más de 60 publicaciones en revistas y congresos y también es profesora de didáctica de las matemáticas en la Universitat Rovira i Virgili. Sus trabajos e investigaciones le han llevado a hacer repetidas estancias en Estados Unidos, Corea, Brasil y Francia. Y como Pilar, María también es música. Si el instrumento de Pilar es el piano, el de María es el clarinete. Y cuando veáis el retrato que le ha hecho Carmen Segovia, pensaréis, ¡qué fantasía! Escuchemos la entrevista de Belén a María con la atención que escucharíamos una sinfonía. María, ¿tú siempre has querido ser matemática o cuando eras pequeña igual tenías otro objetivo? O sea, ¿el estudio de las matemáticas de alguna manera fue algo vocacional de siempre o accidental? A mí me han gustado mucho las matemáticas siempre, pero a mí sí me preguntaban si yo qué quería ser de mayor. Yo creo que mi respuesta no era matemática, pero sí que es algo que me gustó siempre. También siempre tuve muchos intereses, ¿no? Y también me interesó mucho, pues la música, por ejemplo. Claro, porque la música siempre ha estado de alguna manera presente en tu vida. Sí, siempre. Ujú. Ha sido fundamental. Para mí ha sido como uno de mis mayores hitos en matemáticas, es encontrar resultados que conectaban la teoría de la música con temas de matemáticas de investigación. Tú siempre has buscado un poco ese punto de unión de alguna manera, porque de hecho tienes algunas publicaciones, ¿no?, que hablan de ello. Sí, es un tema que me ha fascinado siempre. El tema de la música en matemáticas lo he tratado desde un punto de vista pedagógico, Ujú. o sea, cómo enseñar los números a los niños. Pues los niños pasan por unas etapas y estas etapas se cubren perfectamente con diferentes tipos de canciones y en esto trabajé un tiempo. Y luego también a nivel de investigación. Bueno, he demostrado algunos resultados de matemáticas ¿Sí? que tenían que ver con una fundamentación musical, ¿no? Ujú. O al revés, temas de música con una fundamentación matemática. Y me ha gustado siempre ver cómo se retroalimentaban estos dos campos, ¿no? Que con las matemáticas se podía formalizar un poco la teoría de la música, en específico el tema de los armónicos musicales, Ujú. pero también cómo la música, en mi caso, pues ha alimentado los resultados matemáticos, ¿no? Porque algunas propiedades de la música que yo había percibido siempre, pues me ha gustado luego verlas, o sea, las había percibido de niña, Sí. como un comportamiento fractal de los armónicos, que yo pues quizá no le daba esta palabra, pero lo veía. Ha sido como un placer, ¿no?, de mayor, pues darle una forma matemática y darle una explicación y que estas propiedades musicales como que han dado fruto también a resultados interesantes en matemáticas. Yo he trabajado mucho en un tema que se llama semigrupos numéricos, ¿no? Ujú. Y cuando doy charlas de matemáticas sobre semigrupos numéricos, siempre me gusta poner este ejemplo de los armónicos. Y tengo que decir que incluso los matemáticos, al final de la charla, normalmente por lo que me preguntan es este ejemplo. ¿Tú recuerdas alguna profesora que haya sido un especial referente para ti? Sí, claramente. Pilar Con, la que tuve en lo que se llamaba el COU, que sería el segundo de bachillerato. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué fue un referente, María? Es la profesora que tuve de matemáticas el año en el que tenía que decidir qué haría en la universidad. Y fue una persona maravillosa, tanto como persona como su manera de enseñar las matemáticas, su manera de vivir las matemáticas. ¿Cómo es luego ese paso a la facultad? ¿Cómo fue esa facultad que tú conociste? ¿Cuál era la presencia y es la presencia, ¿no?, de mujeres en el aula, como el alumnado y también en el profesorado, María? Había mayoría de alumnos chicos, Ujú. aunque era casi el 50. De hecho, había más chicas entonces que ahora en los grados de matemáticas. Vale. Aunque, o sea, no llegábamos a la mitad, pero era casi la mitad y ahora es menos. Tú estás en un momento top de tu carrera, pero ¿cuál ha sido igual ese momento, ese punto de inflexión en tu trayectoria que tú dirías esto, aquí hay un antes y un después? Igual ese paso por Estados Unidos, no sé. Sí, este paso fue fundamental. Sí, este paso fue fundamental. Eso es. ¿Y cómo llegas a Estados Unidos? Quiero decir, ¿qué es lo que, cuáles fueron los procesos, etcétera, etcétera?
Bueno, yo llegué allí por una beca del doctorado. Yo estaba leyendo artículos del profesor Michael O'Sullivan, que acabó siendo mi director, y contacté con él por correo electrónico. Pues su correo estaba en los artículos y pues cuando empecé a tener dudas de sus artículos, pues le mandaba, que yo empecé mandando correos de Dear Professor Michael O'Sullivan y él me contestaba, me firmaba Hello, él me escribía Hello María y me contestaba Mike, ¿no? Y al siguiente correo yo, pues Dear Mike, y que al final ya era Hi Mike, ¿no? Como que que él me fue dando mucha confianza ya desde el principio en este sentido. Yo tenía la beca para hacer el doctorado que me permitía, había una bolsa de dinero para viajar y entonces la aproveché para ir a visitarle. Qué bien. Y desde el primer día que tuve la sensación de alguien que te está escuchando y que te está dando cancha, ¿no? ¿Cuál es el campo? Explícame, María, un poco cuál es el campo en el que estás centrando tus trabajos, tus investigaciones. Estoy trabajando como en dos áreas distintas. Una es la teoría de códigos correctores de errores. Son estructuras matemáticas que nos permiten enviar información entre dos puntos, de modo que aunque haya ruido por en medio, si la información llega distorsionada, se pueda reconstruir y obtener la información original sin errores. El ejemplo más familiar de todos hoy en día es el código QR y también el código de barras y la otra área son los semigrupos numéricos. Es un campo donde se combina la álgebra con la combinatoria. Y después que me gusta mucho todo esto, trabajarlo desde un punto de vista computacional también. He hecho mucho trabajo computacional. ¿A ti te gusta la investigación a nivel individual de yo estoy frente a esta cuestión, yo frente a este problema, o te gusta más la investigación en equipo? Queda un poco mal decirlo, pero me gusta individual. No queda mal, que cada uno, oye, tiene sus preferencias. Lo que me pasa es que al final la demostración está en tu cabeza. O sea, para mí las matemáticas es el intento de demostrar resultados, ¿no? Y un resultado, o sea, puedes hablar sobre un resultado con otras personas, pero al final una demostración la tienes que tener entera en tu cabeza. Y una demostración no se puede hacer por partes, de que tú demuestras una parte y otra. Cuando se puede hacer por partes, sí que entonces me ha gustado mucho y he disfrutado mucho con algunos trabajos en equipo, ¿no? Me imagino. Con trabajando en equipo, cuando he encontrado un equipo con el que me he entendido, ¿no? Lo que no siempre ha sido fácil esto. Una pregunta, María, si a nivel personal, a nivel aficiones, ¿haciendo qué cosas estás más feliz tú? Que no sean mates, que no sean investigaciones de matemáticas. Tocando en la orquesta. Estoy en una orquesta y es mi momento. ¿Cuál es tu instrumento? Semana. ¿Cuál es tu instrumento? Perdóname. El clarinete. Bueno, el año pasado toqué el concierto de Mozart con mi orquesta, como solista. Un momento top también, claro. Sí. Ya me imagino. Y María, ¿qué recuerdas cuando eras pequeñita de ese ambiente que tenías en casa? Una casa en la que evidentemente estaba muy cuidado y muy estimulado el pensamiento científico. Es que me acuerdo mucho de mi padre, que cuando yo le hacía preguntas de cosas de matemáticas, nunca me respondía y esto me ponía muy nerviosa, porque él no me respondía, él me decía piensa. Yo le preguntaba una cosa y yo quería una respuesta y no me la daba, me decía piensa, ¿no? Para que tú llegaras a ello, ¿no? Exactamente. Y a veces pensaba, bueno, pues le pregunto a otra persona que me va a contestar más rápido. Pero ahora lo valoro, ¿no? Esto de no tener prisa y mejor piénsalo, aunque no vayas tan deprisa, pero si lo piensas tú, esto te va a quedar, ¿no? Gracias, María. Pues muchas gracias. Un beso, chao. Chao. La entrevista con María nos ha dejado pensativos. De hecho, me quedo con eso que decías, María, de tu padre, ¿no? Cuando te decía, piensa, porque si lo piensas tú, si lo reflexionas, te va a quedar, lo vas a aprender.
también interesantísima entrevista, y terminamos este episodio con Eva Miranda Garcelán, matemática nacida en Reus en 1973, pero lleidatana de adopción, cuyo campo de estudio es la geometría simpética, una vertiente de la geometría que explica fenómenos de la física como las trayectorias de las partículas o los movimientos de los planetas. Eva es un alma inquieta, como veréis, y también súper viajera. Nunca termina de soltar la maleta porque siempre está con su próximo proyecto en el horizonte. Algo parecido le pasa a Lily Brick, la artista que representa a Eva Miranda. También es lleidatana y también viaja y viaja sin parar. Es una muralista cuyo arte podemos encontrarlo en paredes de todo el mundo. Y atención a la siguiente casualidad. Si antes hablábamos que Griselda Pascual había sido maestra de Pilar Bayer, ¿sabéis quién fue la maestra de Eva Miranda? Pues efectivamente, Pilar Bayer. Qué importantes son nuestras maestras y nuestros maestros y cuánto les debemos en lo que finalmente acabamos siendo en nuestras vidas. Bueno, pues sin más dilación, vamos a escuchar la conversación que han tenido Pilar y Eva en torno a cómo es dedicarse a esto de las matemáticas, cómo se prepara un doctorado y qué percepción tiene la sociedad de las matemáticas. Vamos a escucharlas. Pues Eva, muchísimas gracias por atender esta llamada de la División Educativa de Casio. Para empezar, me gustaría que nos contaras cuál es tu campo en las matemáticas y en qué proyectos estás trabajando, en qué proyectos. Perfecto. Mira, mi campo de las matemáticas está un poco, sale un poco de lo que es la geometría, que es estudiar, pues, la geometría y la topología, que se centra en estudiar la forma de los objetos, pero últimamente me he dedicado también a combinaciones con otras áreas, sobre todo sistemas dinámicos, que se dedica a estudiar pues el movimiento, sistemas dinámicos, matemática física y dinámica de fluidos, que son muchos nombres, pero básicamente me he dedicado a aplicar cosas del estudio de las formas al estudio del movimiento de las partículas. Más o menos este sería el resumen más básico. Es decir, intentar aplicar las técnicas que yo conozco de geometría, del estudio de formas, para poder detectar y decir cosas sobre el movimiento de partículas. Y estas partículas pueden ser desde el movimiento de un satélite, donde he encontrado aplicaciones a mecánica celeste, o el movimiento de una partícula dentro de un fluido, por ejemplo, dentro del mar. Claro, es que esto aterrizado ya resulta mucho más accesible, ¿no? Exacto, para entender de qué va esto. Antes has mencionado lo de la mecánica celeste. Yo cuando leía lo de la mecánica celeste, preparando un poco esta charla, decía, digo, ojo, qué título tan bonito, ¿no? Qué palabras parece un disco de Radio Futura, incluso. O sea, exacto, podría ser un bestseller podría ser un hit de Radio Futura, ¿no? Sí, es verdad. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. ¿Qué te gusta más, Eva? ¿Te gusta más la investigación o te gusta la docencia también? ¿O a la par? ¿Cómo te gustan estas dos cosas? He ido evolucionando bastante en este aspecto porque, bueno, a mí empecé mi carrera mucho desde un punto de vista muy docente y con algo de investigación. Cuando estaba haciendo la tesis doctoral daba muchas horas de clase. Y entonces a mí siempre me ha gustado el contacto con los alumnos y es como una especie de refresco continuo. O sea, ahora, en este momento en el que estoy, le tengo que dedicar mucho tiempo a la investigación. Me gusta dar clases, pero no estoy dando muchas clases ahora mismo, porque una de las cosas que tengo es un premio de la Generalitat, que es un ICREA Academia, que me permite reducir las clases para intensificar la investigación. Pero lo que me gusta mucho de las clases, o sea, por ejemplo, Feynman decía, para investigar una cosa, o sea, para entender una cosa, la has de saber explicar. Esta es una frase del Feynman que estoy totalmente de acuerdo. Y en el fondo, cuando tú estás dando una clase, aunque sean conceptos muy, muy fundamentales, esto te ayuda a reflexionar en cosas muy básicas que luego esto te ayuda a clarificar ideas también de cara a la investigación. Entonces, son dos procesos que están bastante relacionados. Hay una satisfacción personal muy importante en la docencia, que esto no sabría cómo explicarlo con palabras. Es decir, tú a veces tienes un mal día por lo que sea, porque hay muchas prisas, hay muchas fechas límite, a veces
te sientes al límite y vas a clase y sales de clase y dices, mira, hoy necesitaba dar estas 2 horas de clase. Esto a mí me pasó el martes, sin ir más lejos, que tenía un día muy duro porque salía de unas reuniones muy complicadas, luego fui a clase y eso para mí fue un bálsamo de Un de soplo felicidad. ahí de felicidad, Sí, qué un soplo bonito. de aire fresco. Es decir, Sí. el contacto también con generaciones, es decir, estar siempre en contacto con gente más joven, Ujú. te ayuda un poco a rejuvenecer en cierta forma las ideas, la forma de ver las cosas. Y esto, dijéramos, a nivel de investigación, te puede llegar a ayudar. Y yo no sé si te imaginabas a ti misma siendo matemática. Pues esta es la pregunta. O sea, yo cuando uno es pequeño, ¿no? O sea, sueñas, ¿no? Y dices, ostras, ¿yo qué quiero? ¿Qué quiero ser de mayor, no? Entonces, claro, a mí me gustaba mucho la literatura. Me gustaba mucho leer la literatura. Cuando aprendí idiomas, leía libros de literatura en estado de alemán, muchos libros de poesía, mucha cosa que no entendía, pero bueno, a mí me fascinaba en cierta forma leer estas cosas. Ujú. Por otro lado, claro, las matemáticas a mí se me daban muy bien y yo me lo pasaba muy bien haciendo los problemas de matemáticas. Era como mi pequeño mundo, ¿no? Ujú. Entonces, por otro lado, por cierto, una de las cosas que sí le decía yo a mi madre que me gustaba hacer, yo estaba fascinada por la NASA. Tenía una obsesión Guau. cuando era pequeña por trabajar en la NASA, Ujú. que en cierta forma, a ver, sin haberlo completado, puesto que nunca he ido a la NASA, el tipo de investigación que estoy haciendo ahora está relacionada y Claro. NASA puede llegarla a acabar usando en algún momento, dijéramos, que es Ujú. lo que ocurre, pues haces un avance científico y luego al cabo de un tiempo puede llegar a tener una aplicación. Ujú. Entonces, o sea, el sueño este de los niños y tal, yo tenía como una especie de obsesión con NASA, esto es verdad, pero estaba entre hacer filología inglesa y hacer matemáticas realmente. Te hacen pensar que es una decisión muy importante, ¿no? ¿Qué voy a hacer, de letras o de ciencias? Primera decisión, ¿no? Que están allá, tú crees que tu vida está marcada por esa decisión. Bueno, tampoco creo que sea así. Tú abres una puerta, te dedicas a hacer lo mejor que puedes aquello y creo que en el fondo, no sé, si hubieras abierto la otra puerta, si hubiera un mundo paralelo que pudiéramos ver, igual también me hubiera ido muy bien, no lo sé. Claro. La cuestión es que hice ciencias, cuando tienes que escoger letras o ciencias, ya me decanté por ciencias y luego ya me decanté por matemáticas y entonces, bueno, la verdad es que no me arrepiento. Claro Y que cuando empiezas el primer año de universidad es muy distinto a todo lo que has hecho antes la escuela, ¿no? totalmente. Eh, ¿Has tenido perdona. alguna profesora, algún profesor que sea así un referente significativo? Porque yo creo que a cierta edad, igual cuando tienes que tomar ya la decisión más en serio, no cuando eres pequeño, sino cuando igual tienes 14, 15, 16 años, que ya te piensas las cosas un poquito más concretas, que aún así es muy pronto para tomar esa decisión, creo yo. Pero cuando ya empiezas a pensar en eso, igual los profesores que tienes son inspiración o te influyen de alguna manera. Sí, sí, sí. Yo tenía un profesor de matemáticas que se llama Ángel Pérez, que está en Lérida, Ujú. y a mí me ayudó en el sentido que era la persona, ¿no? Que yo estaba en clase, nos ponían los problemas y veía que yo acababa enseguida los problemas, ¿no? Y me daba otra cuestión, y me daba otra cuestión. Y a mí sí que es una persona que me marcó. Y de toda la historia de las matemáticas y de las científicas que conocemos hoy, ¿quién sería para ti esa figura histórica que te parece como más inspiradora? Si me lo preguntas ahora, yo te doy una respuesta. Si me lo preguntas cuando yo tenía 15 años, no sabía qué respuesta te hubiera dado. Ya. Porque no se nos hablaba en absoluto de mujeres científicas que te inspiren, ¿no? O sea, esto tampoco estaba muy presente. Hmm. Hay dos perfiles, ¿no? Yo ahora te podría decir Hipatia, Marie Curie, tal, tal. Bueno, claro, a mí estos perfiles, por supuesto, son perfiles que me fascinan, ¿no? Marie Curie es un ejemplo. Marie Curie y toda la familia Curie, ¿no? Sí. Son ejemplos de científicas de fine, pero también son ejemplos de científicas que sufren, ¿no? Porque, a ver, pedirle a una niña que sea Marie Curie, eso es muy fuerte, claro, porque dices, a ver, decirle a un hombre que sea
cualquiera de los científicos que conocemos que han triunfado, es mucho más fácil, ¿no? Entonces yo, en este sentido, a mí me gusta más modelos de gente que está viva. A mí me parece que de las personas que están vivas, ¿vale? Hay la única ganadora de los premios Abel, por ejemplo, la única ganadora bueno, ahora ya son 2, ¿no? Las ganadoras de los premios Fields, para mí son grandes modelos de mujeres matemáticas. Entonces, yo casi que prefiero, desgraciadamente, una de las que ha ganado los premios Fields, una de ellas está viva, que es Marina Liazowska. Es un gran modelo en todos los sentidos, en cómo hace investigación, me gusta mucho, porque es una persona que atraviesa fronteras con su investigación. Empezó en un lado y está acabando totalmente en otro. Es decir, es un modelo realmente que me identifico mucho con su forma de hacer matemáticas. Y después Mirzakhani también, que también me identifico porque hacía investigación con dibujos y esto a mí me gusta. Es un tipo de manera de proceder que me gusta. Desgraciadamente María Mirzakhani ya falleció. Sí. Entonces tampoco me gusta ponerla tanto como ejemplo, ¿no? Porque ya es tener que hablar de su muerte y tal, que fue todo como muy trágico, ¿no? Entonces, cuando ponemos modelos muy trágicos, pues se exige mucho. Claro. La persona que ha ganado el premio Abel es Karen Uhlenbeck, un ejemplo de trayectoria científica que me parece muy interesante. ¿Qué es para ti, Eva, lo más significativo de las matemáticas? Pregunta amplia donde las haya, ya lo sé, pero sí. ¿Qué sería para ti lo más significativo de las matemáticas? ¿Qué es lo que te fascina? ¿Qué es lo que te parece que es esencial? Diría 2 cosas. Una es, dijéramos, la experiencia personal con las matemáticas, que para mí es como a ver, enfrentarte a un problema matemático es como un reto personal donde estás tú con ese problema. Si lo tengo que comparar, si ese problema fuera un problema de ingeniería, claro, tú necesitas estar en un laboratorio, ¿no? Con unas máquinas, tener unos resultados. Tu investigación depende mucho de un equipo, ¿no? Y depende mucho de unos resultados obtenidos en un laboratorio. Dependes de muchos factores externos. En cambio, las matemáticas, una cosa que a mí me fascina y me continúa fascinando es, a pesar de que muchas matemáticas también dependen de laboratorios, ojo, hay una parte de las matemáticas que puedes hacer realmente tú con las reglas de la lógica, ¿no? Entonces, tú tienes unos problemas, es como resolver un crucigrama, pero no en 3 minutos, sino en varios días, en varias semanas, en varios meses. Entonces, eso me parece fascinante, porque es casi, la aproxima mucho a las matemáticas, a la filosofía, es casi una forma de pensar, dijéramos así. Sí. Eso desde un punto de vista personal. Y luego, desde un punto de vista, una cosa que me parece muy importante de las matemáticas es hasta dónde te llevan. Porque esto a mí me ha pasado, por ejemplo, pues vale, yo empecé estudiando cosas que eran técnicas de las formas, ¿no? Y al final estoy desarrollando cómo se mueve una partícula dentro del mar. Pues dices, vale, ¿hasta dónde te llegan las matemáticas? Siempre hemos dicho que las matemáticas pues son ciencias abstractas, por lo tanto no se aplican. Pues no, sí que se aplican. Es decir, en lo que decíamos de la NASA, ¿no? Es decir, ¿aplica la NASA o la ESA? ¿Aplica los resultados de las matemáticas para mover satélites? Pues sí. Entonces, ¿hasta dónde te llevan las matemáticas? A mí me parece muy importante. Hay la tendencia a visibilizar las matemáticas como algo totalmente abstracto, que es la primera faceta que te he dicho que a mí me fascina, que no tiene nada que ver con la sociedad, pero eso es mentira, porque todo el movimiento de los satélites está controlado por matemáticas. Nuestro teléfono móvil está controlado por matemáticas. Entonces, a mí lo que me parece muy importante es hasta dónde te llevan las matemáticas. Tú empiezas como investigador, no sabes hasta dónde te pueden llevar. Tú estás haciendo una investigación motivada igual por unas preguntas más teóricas y dentro de unos años esa investigación se acaba implementando. La sociedad no percibe que las matemáticas son importantes.
esa escasa percepción de la sociedad de hasta dónde te pueden llevar las matemáticas y de todo lo que significa para el desarrollo de una sociedad, igual es una cosa que está un poco, no sé cómo decirlo, poco valorada quizá, imagino que no será así en todos los países, ojo, pero quizás en este igual necesitamos un poco más de estima, de admiración hacia ese pensamiento científico o ese pensamiento matemático, en este caso, como parte del desarrollo de una sociedad. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que me gusta mucho que lo has dado en el clavo. Es decir, por ejemplo, en Francia, el país vecino, pues las matemáticas desde el principio están mucho más valoradas desde un punto de vista social, ¿no? Y cada vez que hay un cambio en el plan de estudios de secundaria de matemáticas, hay una revolución en la calle, en cierta forma. Esto no ocurre en España, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a cambiar este chip, ¿no? Como país? Por ejemplo, a mí una cosa que me fascina es un día poner la tele y ver a Clara Grima, que es matemática, que además sale en la colección de científicas Casio, Sí. una matemática viene a verte. Pues oye, yo aplaudo muchísimo a Clara Grima por todo lo que ha hecho por visibilizar y poner las matemáticas cerca del día a día de las personas. Ese programa de la televisión, que es Una matemática viene a verte, es un ejemplo de cosas que se pueden hacer para acercar realmente las matemáticas, que todo el mundo visibiliza como esa asignatura que no se aprobaba. Uy, las matemáticas, a mí no se me daban bien, ¿no? Se puede hacer también de forma mucho más importante, pues poniendo asesores científicos en el gobierno, pero, por ejemplo, en Estados Unidos esto se ha hecho, es decir, hay un equipo asesor científico del gobierno, ¿no? Donde, por ejemplo, está Terry Tao, un matemático. Terry Tao es asesor de Biden. Que me parece, si lo piensas, desde el punto de vista donde vivimos y en el momento en el que vivimos, me parece imprescindible, en realidad. Exacto. Porque además, o sea, incluso las fake news, ¿no? O sea, el momento fake news, todo este momento de toda la información que corre por las redes, en realidad, matemáticamente se puede modelar todo el tema de las fake news, como el tema de los bots en Twitter, etcétera. Sí. Entonces, claro, una persona que ha estudiado políticas y que es un presidente del gobierno, pues lo va a hacer muy bien como presidente del gobierno, es su función. Pero habrá cuestiones que surgirán en debate donde necesita tener un asesor científico. Eso forma parte también de la percepción que la sociedad tiene de la ciencia, ¿no? Saber que es algo útil o no es algo útil, ¿no? Al final, el día a día de todos es tan duro, estoy trabajando en no sé qué todo el día y a mí qué me importa la ciencia. Pues, en cierta forma, para acercar la ciencia más a la sociedad, una buena forma de hacerlo es que la toma de decisiones políticas tenga un input de los científicos. Yo creo que eso es fundamental. Y Eva, háblanos de alguno de los proyectos que tengas ahora mismo entre manos que sean más ilusionantes para ti. Una de las cuestiones que va a salir además reflejada en el dibujo de la calculadora, por eso te lo digo, sería una cuestión en la que estuvimos trabajando, y es un ejemplo de dónde te llevan las matemáticas. Estuvimos trabajando desde un punto de vista, empezando de un punto de vista totalmente geométrico, en un problema que fue construir una máquina de agua, que dices, bueno, construir de momento de forma abstracta, lo que, bueno, se llamó computadora de agua. Este nombre no se lo pusimos nosotros, fue el país, creo, que le puso ese nombre, pero a partir de entonces lo llamé yo también Fluid Computer. Y eso fue un diseño totalmente abstracto que hicimos utilizando una combinación de técnicas de geometría y de informática. Pasa que el diseño de momento es abstracto. Y ahora uno de los proyectos en lo que estamos trabajando es en mejorar realmente este diseño. Lo que estoy haciendo en estos momentos, que a mí me llama más la atención y que creo que puede tener aplicaciones, sería combinar este tipo de construcción que hicimos, que se llamó máquina de agua, y que en el país salió con la historia de que 4 matemáticos explican por qué no se pueden encontrar 29.000 patitos de goma, ¿vale? Porque lo que hicimos fue asociarle como un cálculo con computadoras al movimiento del agua, ¿vale? Y entonces esto en particular, por una cuestión que había demostrado Turing,
te sacaba en consecuencia que había caminos, trayectorias de partículas de agua que no se podían decidir, eran indecidibles. Esto es una cuestión casi filosófica, ¿no? Pero bueno, había una parte práctica de que le asociábamos una computadora al movimiento del agua, ¿no? Entonces dices, eso igual nos puede servir en explorar nuevas vías de computación. Wow. Y ahora estamos intentando mejorar esto con una cosa que lo llamo yo la hybrid computer, la computadora híbrida, porque es como una híbrida de este modelo que hicimos y la computación cuántica. Tengo varios proyectos, pero este es un proyecto que además puedo explicar, te lo puedo explicar a ti, parece bastante útil. Puede tener aplicaciones prácticas. Es fácil de explicar, dijéramos, sí. y puede tener aplicaciones prácticas. Yo, mis compañeros con los que estoy trabajando en esto, que ayer tuvimos una reunión, se ríen de mí, pero yo quiero llegar a patentar la máquina híbrida. Sí. Entonces, ahora estamos con el diseño totalmente teórico, esto que te decía, de dónde nos llevan las matemáticas, pero yo creo que estas matemáticas nos podrían llevar a un desarrollo de otro tipo de computación, otra forma de calcular más rápida y más eficiente, lo cual es útil, ¿vale? Porque calculamos continuamente. Cualquiera de los ordenadores, cuando enciendes un ordenador, detrás de esto hay unos cálculos, aunque no los veas. Y entonces esto permitiría mejorar muchas cuestiones en computación. Este es mi sueño. Sí, o sea, yo tengo ya el diseño teórico. Y el diseño teórico es que esta máquina híbrida es un funtor, que si te digo esto ya te mato. Pero la implementación práctica es que habrá una máquina un día que será una máquina que permitirá la idea, que parece un poco de ciencia ficción, y de hecho hay libros de ciencia ficción sobre esta idea, es utilizar el agua para calcular. De hecho hay películas. La película Solaris es una película donde se planteaba si el mar podía pensar, ¿no? Pues nosotros demostramos que el mar puede calcular. Dices, vale, pero esto es ciencia ficción, no es ciencia. No es ciencia, lo hemos demostrado con unas fórmulas matemáticas, ¿vale? Hemos construido abstractamente un método de computación usando el movimiento de los fluidos. Entonces dices, vaya, por lo tanto, el sueño de Stanislav Lem, que fue el autor de Solaris, del libro, pues eso está hecho, o sea, está diseñada abstractamente la máquina, ¿no? Y ahora pues sería ver, vale, ¿podemos usar este modelo inicial de máquina para mejorar, por ejemplo, la computación cuántica? Estamos en eso es lo que estamos intentando hacer ahora. Un abrazo, perfecto. Ha sido súper bonito escucharte hablar. Muchas gracias a ti, muchas gracias por todo y hasta pronto, adiós. Adiós. Muchísimas gracias, Belén, muchísimas gracias por hacernos aprender tantas cosas de estas maravillosas matemáticas que a partir de hoy además pasarán a inspirar a estudiantes y docentes con sus retratos en las calculadoras. Gracias a Pilar Bayer, a Eva Miranda y a María Bras por su simpatía y su generosidad. Nos escuchamos en el próximo Casio Podcast.